Todo tuyo, ¿vale? Te dejo. Listo. Dios te bendiga. Bueno, buenas noches todos los que os estéis conectando. Que Dios os bendiga. Esta noche, buenas noches, Alfonso. Buenas noches los que vais entrando. Que Dios os bendiga. Vamos a dar comienzo la décima clase de acercándonos al griego bíblico, al griego koiné, griego común, donde estamos intentando aprender este idioma tan característico que fue escrito en el Nuevo Testamento para poder interpretar y leer la Biblia, el Nuevo Testamento concretamente en griego bíblico y poder darle esa interpretación personal y real y ajustada al texto en este caso. Así que para mí es un deleite estar con todos ustedes y compartir en la medida de lo posible, lo más fácil que podemos hacerlo, lo que es este tema o esta enseñanza o este desvío en relación con el texto original. Bien, antes de nada vamos a presentar todas las cosas para que Dios tome el dominio, tome el control y el Señor nos siga bendiciendo. Hoy concretamente vamos a tocar un tema. Antes de entrar en el tema vamos a presentar todas las cosas. Hemos estado viendo hasta el día de la semana pasada lo que es los 5 casos que tiene el sustantivo en sus declinaciones en el griego bíblico. Pero vamos a intentar hoy tocar un punto que es importante. Vamos a aprender esto. Vamos a dedicarnos simplemente hoy, esta noche, en esto, para poder remarcar uno de los verbos más importantes o que más se repite, que tiene más connotación en el Nuevo Testamento. Pero vamos a presentar todas las cosas en el nombre de Jesús y vamos a dejar que Dios nos siga bendiciendo. Cierra tus ojos ahí conmigo, por favor. Cierra tus ojos conmigo y vamos a presentar todo esto en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo tome el control de todas las cosas. Dios eterno, en esta noche gracias. Gracias por las bendiciones recibidas, gracias por tu compañía, Señor, y queremos presentarte a ti lo que aquí va a acontecer, lo que vamos a tratar, Señor, que tiene que ver con el idioma original que fue escrito, inspirada tu palabra, Señor, para que podamos tener esa capacitación y aprender y entender y poder disfrutar de tu palabra realmente como fue inspirada y posteriormente escrita. Quiero que tú nos bendigas a todos los que nos conectamos y a todos los que oyen estas imparticiones para que tú nos sigas bendiciendo. Quiero dejar todo en tus manos, que tú nos capacites, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos allá, vamos a empezar. Hoy voy a compartir pantalla. Déjenme compartir pantalla. Listo. Y voy a ponerla tipo presentación. Vamos allá. Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer hoy vamos a dedicarle solamente una clase al verbo eimi y al atributo del sujeto. Hasta ahora lo que hemos estado aprendiendo a rasgos generales, pero que vamos a ir poquito a poquito dándole grosor a lo que hemos ido aprendiendo. Mes tras mes le vamos a darle una vuelta más de tuerca para ir aprendiendo un poquito más la gramática y poder interpretar correctamente el tema bíblico correspondiente. Vamos a hablar hoy solamente del verbo eimi y el atributo del sujeto. Vamos a intentar examinarlo, sus formas, porque es importantísimo. Porque cuando terminemos, por lo menos, esta interpretación o este apéndice, vamos a poder traducir alguna oración la semana que viene y aquí alguna que hagamos de ejemplo con el verbo eimi en tiempo presente o imperfecto o con atributo. Y eso lo vamos a ir dando en materia. Vamos a entrar en el verbo eimi, que es uno de los más comunes del Nuevo Testamento, que eimi tiene que ver con ser, con estar o con haber. Vamos a entrar aquí, y aquí tengo No tocáis nada de aquí, tú no corres tanto, tú corres más. El verbo Te puedes caer, te vas a pegar. del Nuevo Testamento es eimi. Correcto. Escuchadme, no tocáis nada de aquí. Dejarme, porque Esto me es el verbo más común del Testamento, ser, hacer, y cómo suele ocurrir en los idiomas. Este verbo están escuchando, a ver si puedo cerrar mitos. Si podéis cerrar micros. Coges tus apuntes, tu libreta, tus apuntes y sacarle todo el jugo. Claro. Pero aquí pendientes de esto, que yo no creo que vayamos hermanos,
alguno creo que está con el micro conectado. ¿Podéis cerrar los micros, por favor? Que es que si no, no escucho y no puedo escuchar. Eso. Perfecto. ¿Micro conectado? Vamos a empezar. El verbo más común, uno de los verbos más comunes, o el más común del Nuevo Testamento es eimi. El verbo eimi equivale en castellano a ser, a estar o a haber. Y como suele ocurrir en los idiomas, este verbo sumamente común es también muy irregular. ¿Qué significa un verbo irregular? Que tiene diferencias a otros verbos que siguen unas pautas gramaticales. Observe sus formas que se difieren mucho de los otros verbos que hemos visto hasta ahora. Vamos a ir analizando el verbo eimi. Vamos a cambiar de diapositiva. ¿Ves? Por eso hay que tomar apuntes. Pero que esto después hay que grabar. Ah, bueno. Bien. Es bueno que lo tengas abierto. Vale. Es lo que tú ya lo cotejas. Se escucha, a ver si puedo, es que no sé cómo puedo hacer para cerrar lo que es los micros. Es que no sea un hermano de los que están conectados, se les escucha el micro. ¿Podéis cerrar los micros, por favor? Así no se escucha lo que habláis y podemos seguir. Porque es que yo no sé cómo hacerlo desde aquí. No tengo ni idea. A ver, déjame mirar por aquí. Nada, yo desde aquí no puedo hacerlo. Nada, no puedo hacerlo. A ver si puedo hacerlo desde aquí directamente. A ver, permitirme unos minutos. Parece que ahora sí, ahora están enmutados los micros. Ahora sí, ahora podemos seguir. Gracias, hermano, que es que no sabía quién era el que estaba con el micro abierto y se escuchaba todo. Bien, vamos allá. Estábamos hablando de uno de los verbos más comunes del Nuevo Testamento, que es el verbo eimi, que tiene que ver con ser, estar o haber. Es decir, reúne las tres indicaciones. Por lo tanto, vamos a ver sus formas y cómo varían a lo que hasta ahora hemos estado viendo en los demás verbos que hemos estado analizando durante todos estos 2 meses. El verbo eimi, en singular y en plural, aquí están las personas, primera, segunda, tercera, y primera, segunda, tercera del plural. Equivaldría a yo, tú, él, soy, eres, es. En singular se diría eimi, ei, estim, en plural, esmen, este y eisin. Esto serían las formas del verbo eimi, que es uno de los verbos que lo vamos a ver en muchos textos bíblicos. Esto es importante fotografiarlo en la mente, tener lo que es estas formas mentalizadas y escribirlas muchas veces para ya visualizarlas aquí, porque varían a los demás verbos y pueden ser un poquito liantes. Por lo tanto, esto equivalía a soy, somos, eres, sois, es, son. Pero como hemos dicho que este verbo equivale también a ser, estar o haber, entonces además de ser, estoy, o sea, todas las variantes posibles que entran en el verbo eimi. Quiero que esto lo tengáis presente porque vamos a ir observando algunos puntos más. Vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a consultar este cuadro y vamos a traducir lo que falta en estas oraciones. Vamos a intentar traducir lo que falta en estas oraciones usando el verbo eimi y en parte lo que ya conocemos que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo. La primera frase es eimi, ho, curios, tom, antropon. Y aquí pongo la línea porque esto es lo que tendríamos que traducir. Esto es de los hombres ya lo tenemos aquí. ¿Esto qué significa? Soy el Señor de los hombres. Eimi, hokurios, tom, antropon. Soy, aquí vemos el verbo eimi. Soy el Señor de los hombres. Esto sería la traducción usando el verbo que es muy irregular, eimi. Vamos a la segunda frase. Pantes, hoi, antropoi, eisin, adelphoi. Todos los hombres, pantes es todos, hoi, antropoi, los hombres son hermanos. Es decir, pantes, hoi, antropoi, eisin, adelphoi.
todos los hombres son hermanos. Fíjense aquí el verbo eimi, aquí lo tenemos, soy el Señor, y aquí son hermanos. Vemos aquí las formas del verbo eimi. Vamos a la tercera frase. Tis hei kurie. O sea, ¿quién, tis, quién? Y ahora hay que traducir esto. ¿Quién eres? Aquí ya se traduce por ser, estar, o a ver, ¿quién eres, Señor? ¿Os acordáis la semana pasada que hablemos del vocativo, del caso vocativo, que si terminaba en la épsilon, estaba haciendo un llamado o una vocación, un llamamiento o una invocación a la persona, el Señor o siervo, o sea, personalmente, directamente el nombre. Por lo tanto, vemos que aquí, tis hei kurie, es ¿quién eres, Señor? Está preguntando, y hei es eres. Vamos a la cuarta. Ho kurios, hestin, hoteos, emon. Esto ya está traducido, el Dios de nosotros. Hoteos, emon, el Dios de nosotros. Pero ahora hay que traducir esto. Y esto significa, el Señor es el Dios de nosotros. El Señor es el Dios de nosotros. Jocurios, estin, joteos, emon. Vamos a la quinta. Aquí lo vamos a traducir entero. Aquí no he dejado ninguna palabra en castellano. Douloi, tom, hadelfon, esmen. Douloi, tom, hadelfon, esmen, que significa siervos de los hermanos somos, según tal cual. Pero ahora vamos a darle un sentido más idiomático a nuestro idioma y tendría que ser somos siervos de los hermanos. Tendría más lógica a traducirla en ese sentido. Vamos a la frase número 6. Umeis adelphoi este. Vosotros sois hermanos. Sería umeis adelphois este. Vosotros sois adelphoi hermanos. Aunque aquí viene vosotros hermanos sois, pero se organiza al idioma castellano. Ahora simplemente voy a pronunciar las frases de nuevo, ya sabemos el significado, medítalo y vamos pronunciando juntos. Vamos a la primera. Eimi hokurios ton antropo. La segunda. Pantes hoi antropoi heisin adelphoi. La tercera. Tis hei kurie. ¿Quién eres, Señor? Cuarta. Hokurios hestin hoteos emon. Quinta. Douloi ton adelphon esmen. Sexta. Umeis adelphoi este. Esto sería más o menos para trabajar un poco con lo que estamos aprendiendo del verbo irregular eimi. Vamos a la siguiente diapositiva. Déjenme colocarme aquí. Eso. Vamos a traducir, vamos a ahora dar algunos textos después cortos donde está incluido el verbo eimi y vamos a ir analizando. Vamos a traducir. Tines, eisin, hoi, adelphoi, to, kurio. Tines, la V, que es la nu en griego, saben que se pronuncia como una N. Tines, eisin, hoi, adelphoi, to, kurio. ¿Quiénes son los hermanos del Señor? Sería, ¿quiénes son, verbo eimi, quiénes son los hermanos del Señor? Eso sería la traducción
de esta frase. Os dejo unos segundos para que la vayáis meditando y vayáis asumiendo, dibujando en la mente conceptos nuevos con este verbo. ¿Quiénes son? Tines, eisin, hoi, adelfoi, tou, curio. ¿Quiénes son los hermanos del Señor? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a traducir este trozo de frase. Naos, teou, este. Primera de Corintios 3:16 es un trocito. Sería templo de Dios sois. Darle más sentido idiomático, tendríamos que decir sois templos de Dios. Pero así tal cual está escrito, naos teou este. Templo de Dios sois. Vamos traduciendo poquitos textos cortitos para darle el sentido con uno de los verbos más usados, más comunes del Nuevo Testamento. Recuérdenlo, ¿vale? Vamos a la siguiente. A la sexta. Vamos a traducir este versículo. Ya he puesto aquí debajo de cada palabra su significado en castellano. Utos, que es este, y huios, que es hijo. Vamos a pronunciarla. Esto está dentro de Juan 1:34. Utos, esti, ho, huios, tu teo. Juan 1:34. Este es el Hijo de Dios. Utos, este, esti, este es el verbo, es el Hijo, huios, tou, teon, de Dios. Por lo tanto, este trocito de frase que está en Juan 1:34 se traduce o se ve de esta manera en el texto griego. Utos, estin, hoios, ton, teo. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la séptima. Vamos a completar este verso de Mateo 27:43. Porque él dijo, y ahora tendríamos que añadir, teou heimi huios. Porque él dijo, teou heimi huios. Soy hijo de Dios. Aunque aquí lo vemos invertido. Vemos que pone Dios o de Dios soy hijo. Pero al darle el sentido al castellano, en el texto castellano, traduciéndolo a nuestro idioma, porque él dijo soy hijo de Dios. Sería eimi soy, huios hijo, teou de Dios. Pero en el texto, en muchos manuscritos del texto griego, lo ves en diferencia, lo ves desordenado para nosotros, pero ellos tienen un concepto que se le entiende. Teou, eimi, huios, que sería Dios soy, de Dios soy hijo. Vamos a cambiar de frase, vamos a traducir este verso. Hei, ho, Christos, hoios, tou, teo. Mateo 16:16. Debajo solo he puesto esto, Cristo, que es este, Christos, es la traducción. Pero bien, a ver qué significa esta frase. Hei, aquí vemos el verbo eimi. Hei, ho, Christos, hoios, ton, teo. Significa, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eis o Cristos. Tú eres el Cristo, el Hijo, huios, el Hijo, tou teou de Dios. Así lo verías en el texto griego. El Hijo Cristos, huios, ton teou. Mateo 16:16. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a completar ahora esta traducción de Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9, esta es sencilla, entre comillas. Ya pongo aquí la palabra que no conocéis, colaboradores. Sunergoi, colaboradores. Teou, Dios. Y esmen,
somos. Por lo tanto, somos colaboradores de Dios. En el texto griego lo vemos desordenado para nosotros, sería de Dios somos colaboradores. Pero el sentido sería somos colaboradores de Dios. Theo, esmen, sunergoi. Vamos al siguiente. Sí quiero que analicéis una cosa que voy a ir un poquito para atrás, acordad que vamos en la 9. Si os fijáis en todas estas frases, vamos hacia atrás, vamos a empezar desde el principio. Estas frases. Eimi, ei, eisin, esmen, este, umeis, este. ¿Os fijáis que no tiene la connotación? ¿Os fijáis que no tiene la connotación donde viene la fuerza de la vocal? Es decir, la fuerza de la palabra. Os voy a explicar el porqué, aunque esto lo explicaremos más adelante. Déjenme buscar aquí la gramática que tengo por aquí sencilla para no confundir. Bien. La acentuación, esta acentuación que vemos aquí, que veis acá, no la estamos viendo en estas frases. Aquí no las vemos. Es decir, no están. ¿Por qué no están? Porque cuando una palabra griega que puede perder su acento de esta manera, a eso se le llama una palabra enclíptica. Las palabras enclípticas son las palabras que pierden, como aquí vemos que tienen el acento, están todas con acento, pero en las frases siguientes hay algunas que no las tienen. Y sí, se pronuncian con la misma intensidad, pero no tienen la marcación. A esto se le llama palabras enclípticas. Ya daremos la definición, ya explicaremos bien la gramática con las eclípticas y toda la historia que envuelve esto para poder entenderlo. Pero es una apreciación para que de alguna manera lo veáis y alguno puede decir, ¿cómo es que aquí no ha puntualizado cómo aparece pues aquí en la forma verbal? Es simplemente por eso, porque cumple unas reglas gramaticales y a eso se le llama la palabra enclítica. Y eso ya iremos poquito a poquito. Vamos donde estábamos. Estábamos en la 9. Listo. Vamos a ver, vamos a traducir, bueno, aquí ya lo tengo traducido, pero es para que os hagáis una idea y estas tablas que os voy dando, que lo tengáis siempre, que las escribáis y las tengáis siempre presente en relación con las desinencias o la forma de declinar el verbo imi. Vemos aquí, por ejemplo, esta que es eisin, que es son o están, verbo ser y verbo estar. Estem, que es sois o estáis. Eimi, que es soy o estoy. Es decir, ¿vale? Exactamente en la frase puede cumplir, dependiendo de la gramática, dependiendo de la frase y lo que quieras decir, o la idea morfológica, tiene cualquiera de las dos significados. Estim, que es o está, ei, que es eres o estás, y esmen, que es somos o estamos. Así que fíjense bien en esto y si pueden apuntarlo en una hojita, en una hoja en blanco que llevéis siempre para memorizar, siempre estaría bien. Eisin, estén, eimi, estin, ei, esmen. No vemos la marcación, pero tiene que ver con lo que antes estábamos hablando. Son o están, sois o estáis, soy o estoy, es, está, eres, estás, somos, estamos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la 11. Vamos a... Déjeme que... Ahí. Con este verbo que es tan irregular, no hay otra alternativa, como he dicho, que aprender de memoria toda la conjugación. ¿Por qué? Porque es un verbo muy irregular y entonces tienes que tenerlo siempre presente. O sea, os he vuelto a poner aquí la misma diapositiva. Eimi, ei, estim, soy, eres, es, y aquí con las marcaciones, y en plural, esmen, ste, o isin. Somos, sois y son. Así que
Esto quiero que lo memoricéis, porque en las siguientes clases vamos a estar usando mucho este verso. Lo vais a ver en muchas oraciones. Vamos ahora a analizar un poquito este caso para poder entenderlo y vais a ver la diferencia. En oraciones, con verbos como ginosko o lego, ginosko es conocer o saber, lego es hablar o decir, esto ya lo habíamos analizado, pero para que veáis la diferencia. Hemos visto que el sujeto realiza una acción que luego recae en un complemento directo. El sujeto realiza la acción que recae en un complemento directo. El sujeto aparece en caso nominativo prácticamente siempre. Es decir, el sujeto es caso nominativo, mientras que el complemento directo, ya lo estuvimos hablando en su momento, es para ir recordando cositas que hemos dejado o que hemos hecho ya para ir trayéndolas a lo que estamos haciendo. Mientras que el complemento directo va marcado por el caso acusativo. Acuérdense, caso acusativo, complemento directo, caso sujeto, complemento nominativo. Vamos a hacer algún ejemplo para que veáis lo que he dicho al principio que íbamos a estar hablando también. Ejemplo, aquí he marcado una frase. Dios conoce a los hermanos. Ginoskei, Hoteus, Tous, Adelphous. O sea, esto sería el sujeto, está en caso nominativo, la desinencia, ya la veis, termina en sigma. Hoteus sería el sujeto y está en caso nominativo. Tous, Adelphous sería el complemento directo quien recibe la acción del sujeto y está en caso acusativo y es el complemento directo. Dios conoce a los hermanos. Ginoskei, Hoteus, Tous, Adelphous. Bien, vamos allá ahora y vamos a intentar entender lo que os quiero transmitir en este momento. A ver, vamos a leer esto que he puesto aquí. En contraste con este tipo de oración, hay otras que emplean verbos como eimi, es decir, el que acabamos de analizar. Quiero que cojan bien los conceptos. El verbo ser no expresa una acción que pueda recaer sobre un complemento directo. No la expresa. Esta clase de verbos sirven simplemente para atribuirle una cualidad al sujeto. En mí, cuando aparece en la oración, le va a dar una cualidad al sujeto. Y esa cualidad puede expresarse por medio de un adjetivo o por medio de un sustantivo. Y es una de las implicaciones que tiene el verbo ser, que es en mí, dentro del texto griego. No realiza la acción, no recae sobre el complemento directo, como en el caso del nominativo, sino que más bien atribuye una cualidad al sujeto y la cualidad puede ser de dos tipos, adjetivo o sustantivo. Vamos a ver ejemplos para que podamos entender bien este concepto. Lo vamos a ver. Primero vamos a poner un par de ejemplos. Aquí lo vemos. Los hombres son buenos, los hombres son hermanos. Buenos y hermanos en el castellano, aquí lo vemos que esto es adjetivo y aquí vemos que es sustantivo. Bien, en estas dos oraciones, las palabras buenos y hermanos expresan cualidades del sujeto. Los hombres son, el verbo ser, aquí está, y implica una cualidad del sujeto. Los hombres es el sujeto, son buenos es el predicado, pero buenos, el adjetivo o el sustantivo, indica una cualidad de los hombres en las dos frases. O sea, está indicando una cualidad del sujeto. Por lo tanto, esta misma regla gramatical se emplea en el texto griego. Vamos a hacerlo, vamos a ir viéndolo y vais a encontrar el sentido. Lo he puesto también con su equivalencia. Puesto que buenos y hermanos son atributos del sujeto, concuerdan con él. Es decir, van en el mismo caso. En el texto griego van en el mismo caso, concuerdan con él. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de las frases en castellano que os he explicado. Hoi antropoi, eisin agatoi. Aquí vemos, buenos está calificando a hombres, a antropoi. Pero si te fijas, tiene el mismo caso. Está declinado en el mismo caso, caso acusativo. Está
es un atributo del sujeto. Esto es el sujeto. Hoi anthropoi sería el sujeto, si analizamos morfológicamente la oración, ho anthropoi es el sujeto, eistin agatoi es el predicado, pero agatoi está calificando, atribuyendo al sujeto a anthropoi. Y tiene que tener el mismo caso, si no ya no estaría haciendo esa función. Lo mismo pasa con los hombres son hermanos. Hoi anthropoi, eisin adelphoi. Vemos que adelphoi tiene la misma declinación, el mismo caso que anthropoi. Por lo tanto, está calificando al sujeto, que es los hombres. Bien, creo que se entiende. Lo estoy quitándole mucha materia, que luego a poquito vamos dándole más capas. Pero creo que lo necesario, lo que tenéis que entender es esto para poder entrar ahora en este ejemplo. Un poquito más de gramática sintetizada. Todo lo que no es sujeto, entendemos que en la oración se llama predicado. Eso lo entendemos. Esto lo hemos aprendido en el colegio. Pero es necesario recordarlo en este momento. Es decir, hoi anthropoi, eisin agatoi, esto pertenece al predicado. Hoi anthropoi, eisin adelphoi, esto pertenece al predicado. La parte de rojo, evidentemente, es el predicado. Vamos allá. Aunque están en el predicado, agatoi y adelphoi son atributos del sujeto. Eso tenerlo siempre, es una regla gramatical. Aunque veáis que el sustantivo o adjetivo que está calificando al sujeto, que es atributo del sujeto, a la hora de analizar un texto morfológico, una frase, un texto bíblico, intentar hacerlo morfológicamente en su semántica por partes para darle ese sentido propio y caracterizado al texto, lo que tenemos que hacer es entender que aunque esto esté en el predicado, pero no deja de ser un atributo del sujeto. Es así, es una ley gramatical que no tenemos que perderlo. Pero ahora vamos a poner algún ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. El atributo de la oración es el adjetivo o el sustantivo, en el predicado que atribuye una cualidad al sujeto por medio del verbo ser o su equivalente. Pero vamos a explicarlo con la frase. Hoi anthropoi eisin agioi. Los hombres son santos. Agioi, que es un adjetivo, está calificando, está en el predicado, esto es el predicado, pero está atribuyendo, está calificando a anthropoi, que es el sujeto, los hombres, por medio de la cualidad. Es un atributo cualitativo de los hombres. Pero eso lo analizaremos en las diferentes clases. Vamos a poner algún ejemplo más que creo que pueda tener por aquí. Vamos aquí. Vamos a identificar el atributo aquí en el texto. Vamos a identificarlo, a ver si lo podéis identificar conmigo. Hoi adelphoi ton anthropon zouloi eisin. Otra vez, lo voy a volver a leer. Hoi adelphoi ton anthropon zouloi eisin. Los hermanos, hoi adelphoi, de los hombres, ton anthropon, son siervos, douloi eisin. ¿Cuál es el atributo del adjetivo, del sujeto en este caso? De esta frase, ¿cuál sería? Vamos a mirar si este es el sujeto, hoi adelphoi, y tiene el caso nominativo. Vamos a fijarnos quién tiene el caso nominativo. Douloi tiene el mismo caso que adelphoi, está en caso nominativo. Por lo tanto, son siervos, están calificando a adelphoi. Los hermanos son los que son siervos. Fíjense, los hermanos son los que son siervos. Por lo tanto, aunque esto esté en el predicado, pero es un atributo que califica al sujeto, en este caso, a hoi adelphoi. Vamos a otra más. Y vamos a analizar esta, a ver si os dais cuenta a dónde yo quiero llegar. Vamos a encontrar usted mismo
un atributo en la siguiente oración. Vamos a intentar encontrarlo aquí. Vamos a ir leyendo muy despacio. Y me queda un ratito más. Legei, ho agios, adelphos, ton, logon, ton, agaton. Legei, ho agios, adelphos, ton, logon, ton, agaton. El santo hermano, Joagios Adelphos, el santo hermano, dice, legei, la buena, ton logon, palabra, ton agaton, sería ton agaton, ton logon. ¿Os acordáis de otra regla de gramática? Que cuando poníamos dos artículos, sería artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. Pero si el adjetivo lo pusiésemos delante del sustantivo, es decir, en medio del sustantivo y del artículo, sería ton, agatón, logón. Esto no haría falta ponerlo. O sea que esta frase podría terminar diciendo ton, agatón, logón, o como está escrito, ton, logón, ton, agatón. Es lo mismo, es la buena palabra. El santo hermano dice la buena palabra. Bien. ¿Dónde encontramos aquí el atributo, en este caso, que va a calificar al sujeto? ¿Dónde lo encontramos? No hay atributo aquí. Aquí no hay atributo. No es agatón. Porque no está calificando al sujeto. No tiene la misma declinencia. ¿Veis? Aquí hay un adjetivo. Dice la buena palabra. ¿Vale? Muy bien, es buena palabra. Perfecto, ¿quién la dice? Los hermanos, pero no está calificando a los hermanos, porque no está en acusativo. No tiene la misma declinación, el mismo caso. ¿Os fijáis? Por lo tanto, aquí no hay atributo del adjetivo, del sujeto. No hay atributo del sujeto. Por lo tanto, vemos que en esta frase no tenemos atributos. Si hubiera que analizarla, podríamos analizarla... Podríamos analizarla caso nominativo, Joagios, Adelphos, esto está en caso nominativo, ton logón está en caso acusativo, ton agatón lo mismo, pero no hay un adjetivo o no hay nadie que califique, no hay un atributo que califique en este caso, al sujeto. Bien, vamos a la última frase en esta diapositiva. ¿A quién califica agioi? Hoi, logoi, tou, curiou, eisin, agioi. ¿A quién califica agion? Esto es fácil. Ahoi, logoi. Es decir, aquí sí califica porque tiene el mismo caso nominativo. Por lo tanto, está calificando a ahoi, logoi. ¿Esto es importante? Claro que es importante. Os explico. Ahora imagínense que estamos ahora analizando un texto y estamos intentando darle un sentido trayéndolo directamente desde el texto original. Y te encuentras con esta frase. Es decir, ves que es una frase o un texto completo, ves que hay adjetivos, pero ya por el caso y por la implicación y por esta ley gramatical, en este caso de lo que estamos hablando, nos podemos dar cuenta que el adjetivo no va a calificar al sujeto en este caso, no es un atributivo del sujeto que es Adelphos, es decir, el santo hermano. No está calificando al santo hermano. Entonces no puedes aplicarla como diciendo que esa calificación, que ese atributo tiene que ver con esta palabra. Se tendría que dividir y analizar a quién está calificando de alguna manera. Pues simplemente se destaca una característica de la palabra, la buena palabra. Si podríamos decir que califica, estaría calificando a palabra, pero no al sujeto. Y no sería un atributo del sujeto en este caso porque no está calificando al sujeto. Pero en partes de textos bíblicos te vas a encontrar con esto y vas a ver quizás muy desordenado
pero vas a ver cómo agioi, en este caso, está calificando al sujeto en este caso, que es hoi logoi, las palabras. Está calificando a las palabras y son santas. No está calificando al Señor. No está hablando de que el santo en este caso tiene relación con el Señor, sino con las palabras que el Señor dice, que en pronunciación y en proyección evidentemente salen del Señor, que es santo, pero gramaticalmente para analizar en su sentido nos daríamos cuenta de que está calificando a las palabras. ¿Esto para qué sirve? Pues para identificar el texto en clave y palabras que tienen que ver con la calificación del sujeto que está realizando la acción sobre el complemento directo. Y todo esto, de esta manera, es como intentarías desarrollar, traducir, analizar el texto y darle un sentido propio, un carácter propio, sin tener que pasar por versiones en castellano. Directamente lo traes del griego y analizas, lo traes en griego, aconsejable usar varias versiones de griego para ver cómo están las formas de las palabras, y hay textos pues, que están más desordenados que otros dependiendo del manuscrito que se usó para hacer la traducción o para traerlo a una versión al presente. De esa manera disfrutaríamos de esa manera. Vamos a esta frase. Vamos a leer esto un momento y vamos un poquito más allá. Como el orden, lo acabo de decir, como el orden de las palabras en la oración griega es libre, a veces te encuentras que está súper desordenada, puede suceder que tanto el sujeto como el atributivo precedan al verbo, vayan delante del verbo, pero eso no va a cambiar el sentido que ya tienen, que nosotros lo identificamos por medio de los casos. Vamos identificando por medio de los casos. Esta es una oración corta, pero que se entiende. Mateo es extraída de Mateo 13:39. Hoi, teristai, angeloi, eisin. Sería, es decir, el texto leído tal cual, segadores ángeles. Muy bien. Ahora vamos a darle el sentido en castellano. Entonces, los segadores, hoi, teristai, son los ángeles. Eisin, angeloi, eisin, son ángeles. Aunque le intercalamos, ya os explicaré el por qué le intercalamos esto. Son los ángeles. Son ángeles. Se leería tal cual. Hoi, teristai, angeloi, eisin. Segadores, ángeles, o lo que daríamos más sentido a la frase, los segadores son, eisin, son los ángeles. Sería para poder analizar la palabra. Vamos a otra diapositiva. Voy a dejar de compartir pantalla por aquí. Voy a usar otra diapositiva un ratito más. Así vamos repasando lo que hemos estado aprendiendo, que es lo que yo quería enseñaros. Vale. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Compartir pantalla. Esta es. Compartir. Listo. Hemos estado aprendiendo. Ahora vamos a repasar un poco de lo aprendido. Es decir, esta lección, más o menos vamos a estar repasando lo que hemos descubierto en estas últimas clases, específicamente los nombres de los casos en griego y sus funciones. Si os fijáis, aquí solamente he puesto los 4 casos, exceptuando el vocativo, porque es el más fácil, el más identificativo, y quiero simplemente que os volquéis en estos 4 casos que son los más usados en este caso. Y os pongo ejemplo en castellano para que entendáis el concepto. Y así vamos semana a semana introduciendo algunas pequeñas clases para ir introduciendo lo que ya hemos aprendido y repasando y que a nadie se le olvide. En español, en griego y ejemplos. El caso nominativo ya sabemos que es el sujeto, como aquí, José me dio su cuaderno, es decir, José es el sujeto, estaría en caso nominativo en griego. El acusativo es el complemento directo. Es José me dio su cuaderno. La acción se realiza sobre el caso acusativo, que es el complemento directo.
cuaderno. El caso dativo, que es el complemento indirecto, es José me dio, ¿a quién se lo dio? A mí, me dio su cuaderno. Eso sería el caso, el complemento indirecto, que es el caso dativo. Y el complemento nominativo, que en este caso he puesto complemento nominativo para daros una revelación mayor del tema, sería lo que en otro caso es el posesivo o la acción posesiva, que es por parte del genitivo, donde dice José me dio su cuaderno o José me dio el cuaderno de el que implica estos determinantes. Bien, vamos a hacer algún ejemplo. Aquí pongo los ejemplos de los 4 primeros casos más usados. En nominativo singular, que es logos, nominativo plural, logoi. El acusativo, logon, y en plural, logous. El dativo sería logo, y el dativo plural, logois. El genitivo singular, logo, y el genitivo plural, logon. Vamos a poner algún ejemplo práctico en algún texto. He puesto aquí textos, en este caso ya para repasar con textos bíblicos. Vamos a repasar un poquito el nominativo como sujeto. Más adelante vais a ver que también puede tener otras funciones, pero la que más se usa es el nominativo en función de sujeto. Primera de Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Christos, Jesús, eltem, eis, ton, cosmon, amartolous, sosai. Christos, Jesús, eltem, eis, ton, cosmon, amartolous, sosai. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí vemos el verbo eimi, eis. He dicho que se usaba mucho, por eso que lo vais a ver en muchos textos. Para salvar, vino para salvar a los pecadores. Bien, ¿dónde está el caso nominativo? Lo vemos aquí, Christos Jesús. Está en caso nominativo, por lo tanto es el sujeto de esta oración. Juan 3:16. Dios amó al mundo. Egapesen, joteos, ton, cosmo. Dios amó al mundo. Ya no estamos, veis los verbos cómo se derivan, porque estamos hablando en otro tiempo verbal. Por lo tanto, ya hay declinaciones, os voy dando para que vayáis viendo antes de dar lo que es las tablas correspondientes. Dios amó al mundo. Egapesen, joteos, ton cosmo. ¿Quién es el caso nominativo? Joteos está en caso nominativo. Por lo tanto, es el sujeto. Fíjense, está en el medio, pero es el sujeto de esta oración. Vamos a Apocalipsis 7:10, 7:11. Y los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Kai, hoi angeloi, eis tekeisan, kuklo, tou, orono. O mejor dicho, trono. Kai, hoi angeloi, eis tekeisan, kuklo, tou, trono. Y los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Sujeto, hoi angeloi, de esta oración. Y está en caso nominativo. Es para dar algún ejemplo de lo que hemos venido aprendiendo, pero ya con diferentes tiempos verbales, como están estos, para que vayáis viendo. Déjame poner esos para que se estos. Tiempos verbales en diferente voz. Bien. El acusativo como complemento directo. El uso más común. Tiene otros usos, pero el más común es el complemento directo. He puesto 2 textos para que los veamos bien. Lucas 9:52. Vemos. Yo envío mi mensajero delante de tu faz. Es decir, apostelo, ton, angelón, mopro, prosopo, sou.
yo envío mi mensajero delante de tu faz. Caso acusativo, aquí lo vemos la terminación, ton angelou, y es el complemento directo. Ton angelou, mi mensajero. ¿Quién lo envía? Yo. ¿A quién envío? A mi mensajero, complemento directo. Recibo la acción de enviar. Por lo tanto, ton angelón es el complemento directo en esta oración. Marcos 2:2. Les predicaba la palabra. El alei, autois, ton, logon. Les predicaba la palabra. Con caso acusativo, ton logon. Es el complemento directo en esta oración porque ¿quién está recibiendo? ¿Quién es predicada? La palabra. La palabra recibe la acción de ellos que predican. Por lo tanto, está en caso acusativo, que es el complemento directo en este caso. A ver si tengo alguna más. Sí. Vamos a analizar esta con el caso dativo. El caso dativo como complemento indirecto. Hay verbos, aquí lo pongo, que comúnmente toman su complemento en el caso dativo. Ejemplos, como upakouo, obedezco a, es decir, ya viene implícito, aquí, en esta forma verbal, ya viene implícito el complemento indirecto dentro de la oración. Upakouo, obedezco a, aquí viene implícito el complemento indirecto. Eucharisto, agradezco a, viene implícito el complemento directo. Diácono, que viene de la palabra diácono, que es sirvo a, viene incluida el complemento indirecto. Pisteuo, creo en o creo a, viene incluido el complemento directo. Vamos a ver Gálatas 3:6. Abraham creyó a Dios. Abraham episteusen ton teon. A Dios. Aquí lo vemos fuera de estos verbos, es decir, no incluido en, sino separado. Caso dativo es el complemento indirecto. Creyó a Dios. Abraham creyó. ¿A quién le creyó Abraham? A Dios, complemento indirecto. Vamos a hablar un poquito, a repasar el caso genitivo y ya concluimos en unos minutos. El genitivo, con frecuencia puedes traducir una palabra en el genitivo con la palabra de. Es decir, se puede traducir el sentido de posesión. Muchas veces esta palabra denota posesión. La mayoría de las veces denota posesión, por eso se incluye el artículo de. Pero también puede señalar otras relaciones entre sustantivos. Esto quiero analizarlo bien porque eso al principio no lo dimos. Es decir, lo voy dando a poco, a pequeñas dosis, para que lo vayamos teniendo más noción de lo que estamos aprendiendo. Mira, aquí os pongo un ejemplo en castellano para que entendamos los ejemplos del determinante posesivo que se incluye dentro del caso genitivo. Fíjense, por ejemplo, este libro es de Juan. Aquí vemos que este de incluye posesión. Soy de otro país. Este de incluye origen. Lleva un anillo de oro. Incluye material. Quisiera un vaso de agua. Incluye contenido. Ella fue una mujer de 40 años. Este es un atributo. Está cualificando. Estaba temblando de miedo. Incluye causa. O sea, todas estas formas que tienes aquí, que estás viendo, cuando le damos el sentido en griego en las oraciones del genitivo, también se incluyen y cuando haya que hacer una morfología, un análisis clínico de cada palabra para analizarla, tendríamos que llegar al desarrollo de ese genitivo en posesivo o en posesión, que indica posesión, a qué se está refiriendo para darle realmente un sentido más directo a la palabra. Yo sé que estamos trayendo cositas un poquito más nuevas, quizás hay que exprimir un poco más las neuronas, pero es necesario. Estoy haciéndolo lo más fácil que puedo y quitando el grosor realmente que esto tiene para saltar de paso en paso. Así que vamos a intentarlo.
Esta sería la última diapositiva y ahora en 2 minutos simplemente repasamos esto, cerramos el directo y si hay alguna duda, alguna pregunta, pues en la sala, en lo particular, pues estamos juntos. Pero vamos a darle otra vuelta a esto del genitivo que a veces denota posesión y puedes tenerlas de estas formas. El de tiene que tener todo este significado en su origen de la palabra. O sea, fíjense, ahora fíjense, solamente piensen un momento, si tendríamos que analizar bien el texto griego de un texto, ¿cuántas cosas podríamos sacar de él? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas verdades que quizás están intrínsecamente escondidas? ¿Cómo el Señor nos podría dar luz por medio del análisis clínico de cada palabra dentro del texto griego? Amén. Así que vamos a dejar aquí la clase. Vamos a darle gracias a Dios por esto y cerramos el directo en el nombre de Jesús. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta noche por todas las cosas. Hermano Alfonso, por favor, si puedes darnos gracias. Te damos gracias, Señor, muchas gracias, Dios mío, Padre, porque en esta bendita noche, Señor, tú has permitido, Dios mío, que estemos, Dios mío, participando de estas clases, Señor, tan importantes como son, Dios mío, para entender las Sagradas Escrituras, tu palabra bendita. Te damos muchas gracias, Señor, por el profesor, por nuestro hermano Israel, Dios mío, y te rogamos por él para que tú sigas añadiéndole sabiduría, Dios mío. Te damos muchas gracias por todo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Perdonen al principio las interferencias de audio, no controlaba, como no está el Juan Miguel, y entonces he sido el primero en hacerlo y no sabía cómo cerrar micros. Perdonen esos minutos, pero bueno, hemos ido cogiendo un poquito la vuelta como teníamos que cogerla. Que Dios os bendiga. Recordarles que la siguiente semana seguimos aproximándonos al griego bíblico. Vamos a intentar así poquito a poquito dar materia y vamos a ir analizando algún texto ya un poquito más en profundidad, para que veáis la riqueza y la bendición que hay en ello. Que Dios os bendiga, un saludo en el nombre de Jesús. Voy a intentar finalizar esto, que Dios os bendiga.